Hoy día vamos a comenzar con cuál es la normativa que tenemos en la vivienda de hormigón armado en todos sus aspectos. Vamos a ir más bien a la normativa práctica más que a la normativa en hormigón armado, más bien a la normativa de las viviendas. En esta presentación voy a hacer una muy breve introducción a lo que es la industrialización de la vivienda y luego vamos a ir a la normativa. El tema de industrialización, que es el primer punto, se va a seguir profundizando en las siguientes presentaciones. Como un antecedente general, la mano de obra de la construcción ha aumentado cerca de un 40% desde el 2006 a la fecha. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que nos hace, los que nos pone un punto de advertencia para ver qué técnicas industrializadas vamos a adoptar para poder optimizar de mejor manera este recurso que hoy día se está haciendo escaso, que es la mano de obra. Y hoy día está, fuera de ser escaso, está siendo bastante más caro. Industrialización. Industrialización es distinto de prefabricar. Mucho se habló el año pasado de viviendas industrializadas y se hacía notar como vivienda prefabricada. Y industrialización no tiene nada que ver con prefabricación. Son dos cosas totalmente independientes. Y eso es lo que vamos a ver en esta muy breve introducción. La industrialización tiene que ver con productividad, con la cantidad de unidades que yo voy a generar en un determinado tiempo. Tiene que ver con la estandarización de procesos. ¿Qué tan iguales puedo repetir el mismo proceso dentro de una faena constructiva? Por otra parte, tiene que ver con el control de calidad. ¿Cómo voy a controlar que el producto que estoy entregando sea el mismo, que cada partida que hago sea la misma? Finalmente, con la planificación para prever qué actividades vienen adelante y que no las actividades sean algo de imprevisto, o sea, minimizar los imprevistos en una obra. Esos son los conceptos claves de la industrialización. Está el tema de la productividad, que es la cantidad de unidades que yo voy a generar en un determinado tiempo. Y en realidad, yo voy a tener que escoger qué tipo de tecnología constructiva voy a escoger. Por una parte está la vivienda en sitio y por otra parte está la vivienda prefabricada. En esta presentación básicamente vamos a tratar lo que es la vivienda en sitio y al final les voy a contar un proyecto que tenemos en el área de la vivienda prefabricada. Pero la industrialización es análoga a ambos sistemas. Aquí se genera un caso, este es un proyecto de Brasil que se malentendió lo que era la industrialización y se industrializó muy bien los muros de las viviendas, pero no se planificó de manera adecuada lo que era la instalación de puertas, ventanas, terminaciones, techumbre, etc. Entonces, cuando hablamos de industrialización, hay que tener mucho cuidado en que venga alguien y diga, mira, en realidad yo tengo la mejor solución industrializada porque puedo levantar los muros de la casa 2 muros de vivienda por día o 6 o etcétera. En realidad el proceso es completo y no sacamos nada industrializando una parte del proceso si no lo voy a industrializar completo. Y por eso desde ya es la recomendación a las constructoras que están pensando en algún sistema industrializado, no se piensa de a uno, sino que es un desafío global como empresa. Entonces, de las empresas que han estado cerca de nosotros y que nos han pedido ayuda en este tema, cuando les planteamos optar a una tecnología en donde el mínimo avance es de una vivienda por día, y hemos visto aquí en Chile casos de empresas que están construyendo hasta 6 viviendas por día, no es solo llegar y comprar un molde. El moldaje no hace la industrialización en la empresa, sino que hay que tomar el desafío completo. Entonces quédense con esta imagen y que no vaya a suceder eso en la empresa de ustedes. 2 casos. En realidad en los seminarios de regiones, hace poco estuvimos en Antofagasta, La Serena y Concepción, y en uno de los seminarios una de las personas
levanta la mano y dice, bueno, está bien el tema de la vivienda de hormigón, pero estamos claros que eso no se aplica a la vivienda social. Entonces, inmediatamente dejaron fuera la vivienda social. Y aquí hay dos ejemplos seleccionados. No son ejemplos ni de afuera, ni de Colombia, ni de México, no son dos ejemplos de acá. Este es un proyecto que está en El Monte y este es otro proyecto que está en Isla de Maipo. Dos proyectos de vivienda social que estaban proyectados en otra materialidad y el constructor pidió, ¿podemos hacerlo en hormigón? Y la razón era muy sencilla. La razón era para poder tener una mayor productividad en obra. Entonces, son dos proyectos de Fondo Solidario 1, para ser más específico 580 UF, en que la constructora optó por esta tecnología para poder aumentar su productividad. Por cierto, son dos constructoras que están seleccionadas que el proceso lo tenían de manera completa y global y no avanzaron solamente con los muros y se quedaron atrás ni los techos, ni las puertas, ni las ventanas, ni las terminaciones. Esta vivienda, otra de las características que tiene es que por un tema de velocidad constructiva pidieron hacer el cambio de fundación corrida a losa de fundación. Y no por un tema de suelo, sino que también por un tema de productividad y de velocidad de avance. Así que en realidad eso era la pequeña introducción a industrialización que se va a abordar en las presentaciones siguientes. Y ahora vamos a ver qué es lo que es, cuál es la normativa vigente en la vivienda de hormigón. Aquí hago un paralelo y está dividido con una línea roja. Y hago un paralelo por lo siguiente. Yo creo que alguna vez han escuchado hablar de las viviendas certificadas. Pasado el terremoto, después del 27 de febrero, a mediados del año pasado, se habló mucho de, oye, van a empezar a traer casas desde China, hay unas casas neozelandesas que son muy buenas, han dado muy buen resultado, y lo que preguntaba el resto de la gente, oye, pero esa vivienda está certificada, y se hicieron muchas charlas en donde cada expositor presentaba su vivienda y era certificada. Y quedaba la duda en este aspecto, y uno decía, bueno, pero ¿qué es lo que significa certificada? ¿La vivienda de hormigón está certificada? ¿Esta vivienda que está acá, está certificada o no está certificada? Y por eso es el paralelo. Hay dos sistemas, los sistemas no tradicionales y los sistemas tradicionales. Y la definición es muy simple. Los sistemas tradicionales son los sistemas que tienen una normativa que ha sido estudiada tanto en Chile como afuera, en muchos de los casos. Y están los sistemas no tradicionales, que son sistemas innovadores. Si a cualquiera de ustedes se le ocurre hacer un sistema de vivienda y dice, mira, en realidad yo voy a hacer una vivienda basado en muros tipo L o en muros esquineros, y con eso yo voy a conformar una vivienda. ¿Puedo hacer viviendas sociales? Sí, se puede. Pero tiene que ir a ensayar eso a un laboratorio certificado con una serie de exigencias que va a pedir la DITEC del MIMBU. Y uno cumple todas esas exigencias, que las básicas son fuego, acústica y algunos ensayos laterales de fuego también, de flexión, axial, etc. Uno cumple todos esos ensayos y la DITEC dice, mira, esta vivienda está aprobado, pero está aprobado ese sistema constructivo. Y la alternativa que está a la derecha son sistemas tradicionales que tienen una norma, ha sido estudiada ampliamente y cumplen bastante más que los sistemas no tradicionales, porque en realidad ha sido una norma estudiada con mucho más tiempo y no es solamente un sistema en específico. Entonces, vamos a hablar un poco de los sistemas tradicionales acá, que es Sistema Constructivo Tradicional, esa es la sigla SCT, Normativa de Vivienda de Hormigón. Básicamente, la norma constructiva son la norma de diseño en hormigón armado, la norma sísmica y la ordenanza general, que tiene tres aspectos: el aspecto térmico, el acústico y el fuego. En la norma de diseño estructural, empezamos por la norma sísmica, se modificó con el decreto 117 el 25 de febrero de este año, que modifica la norma 433 del 2009, en que se hace una serie de cambios a la norma 433, pero yendo al caso específico de la vivienda, no va a afectar mayormente, a excepción de la modificación del cambio de suelo. ¿Qué pasa con el diseño en hormigón armado? Tuvimos una modificación con el decreto 118, que se
publicó en el Diario Oficial también el 25 de febrero de este año, y reemplaza a la 430 del 2008, en que genera una aceptación de manera explícita de muros con malla central si uno lo diseña con un factor de reducción igual a 4 o menor. Vale decir, para que tengan una idea, las viviendas de albañilería se diseñan con ese factor. O sea, básicamente, si es que yo tengo una vivienda de albañilería, sin ningún problema podría hacer un reemplazo por muros de 10 y malla central. O sea, yo podría ya tener un muro como este. Esta es una foto de este tipo de viviendas que estaban construidas en México. En la primera semana de agosto tuvimos la oportunidad de viajar con 14 profesionales desde acá y fuimos a Ciudad de México a una gira técnica de visitas en donde visitamos diferentes proyectos. Y en México, en proyectos de 1 y 2 pisos, era esta la configuración. Malla central y fíjense en estos separadores. Yo aquí preguntaba y había preguntado, ustedes saben que aquí se han hecho algunos proyectos con malla central. Proyectos como el que está ahí, como el proyecto que está en la comuna del Monte, se hicieron las primeras viviendas con malla central y no tuvieron ningún problema. Muchos hablaban de, oye, ¿qué pasa con el tema de la retracción? Si es que tenemos 10 centímetros, queda una carga de 5 centímetros de recubrimiento y no han tenido ningún problema. Ese tipo de viviendas que son viviendas sociales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que este separador no está en Chile y siempre los constructores, en realidad más que el constructor, el que reclamaba bastante era el ingeniero estructural que decía, oye, pero la malla central no me la van a dejar al centro. ¿Por qué no? Porque esa pieza, esa rueda que tiene 10 centímetros de diámetro no está en Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Un arreglo a la chilena que ponían 2 ruedas de 5 y trataban de dejarlo central. Y por supuesto una la ponían bien, otra mal y no te quedaba central. Entonces, finalmente lo que pasaba era que la malla quedaba más apegada a uno de los bordes que otro. Y eso generó cierta duda, oye, tampoco podemos generar muros muy largos, ¿quién me asegura que esto quede central? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este separador ya se está trayendo acá y ya es posible construir de esta forma. Las ventajas, mucho más rápido de construir, se pone una sola malla, estamos trabajando con ACMA en ese sentido de que las mallas vienen prearmadas y es muy muy rápida la construcción de montaje de esta malla y estos separadores es muy muy rápido de poner. Vamos a la norma térmica. La norma térmica clasifica a Chile en 7 zonas térmicas. Aquí están los de Antofagasta y La Serena, pero para Santiago es equivalente, en donde presenta el mapa de Chile con diferentes achurados. En los achurados, cada achurado representa una zona térmica. Para Santiago estamos en la zona térmica 3 y para cada zona térmica nos va a pedir una cierta transmitancia térmica o una resistencia térmica. En Santiago estamos en esta fila y nos va a pedir una cierta transmitancia para techumbre, para muro y para pisos ventilados. Eso es la exigencia que tenemos hoy día en la norma. Hoy día en Santiago tenemos una transmitancia exigida de 1.9 watts metro cuadrado grado Kelvin. Y la forma en que yo puedo especificar esto, básicamente para cumplir con la transmitancia térmica yo tengo 3 formas de hacerlo. Una presentando una memoria de cálculo, otra haciendo un ensayo y otra ocupando alguna de las soluciones constructivas que me propone la ordenanza. Entonces, no es restrictivo, no solamente tengo que hacer solo una memoria, sino yo digo, mira, voy a inventar un material novedoso, ¿me sirve para cumplir la transmitancia térmica que me exige la ordenanza? Sí. ¿Qué es lo que haga? Haga un ensayo. Si uno hace un ensayo y demuestra que la transmitancia es la que me piden, no tengo ningún problema en cumplir de esa forma. Cada material tiene una cierta conductividad térmica y yo la resistencia la calculo mediante esa fórmula, que es el espesor dividido por la conductividad, y la transmitancia es la inversa de la suma
de las resistencias. Hay una resistencia superficial de la superficie interna, otra de la superficie externa, y yo de esta forma puedo hacer una memoria de cálculo mediante estos lambda de conductividad térmica, y yo puedo hacer el muro de la envolvente de la vivienda con las capas que yo estime necesario, y digo, mira, yo hago esta pequeña memoria de cálculo que van a ser, qué sé yo, 5 líneas de memoria de cálculo, y con eso lo presento dentro de la documentación de la vivienda y cumplo la transmitancia exigida. Estos lambda también están en la ordenanza como lambdas de referencia. Por ejemplo, para el hormigón armado tenemos un factor lambda de 1,63, pero cada proveedor de material tiene su respectivo lambda. O sea, si es que yo quiero hacer un muro y quiero aislar con poliuretano, con poliestireno expandido, con un sándwich de poliestireno más yeso cartón, lo puedo hacer. Voy a tener un lambda de muro, y lo puedo resolver de esa forma sin ningún problema. La otra forma, que era lo que les decía yo, es usar soluciones preestablecidas por la ordenanza. ¿Qué es lo que me dice? La ordenanza me especifica ciertas soluciones tipos para algunos muros. Aquí está borrado el nombre de las columnas, pero en la primera columna es la zona térmica 1, la 2 y la 3. O sea, aquí en Santiago estamos en esta columna. Y para un muro de 15 centímetros de espesor me pide 20 centímetros de poliestireno. Notar que la conductividad térmica del hormigón va a afectar poco respecto de la conductividad térmica del poliestireno. Por lo tanto, yo puedo hacer muros de 10 centímetros y me va a exigir los 20 centímetros de poliestireno más una placa de yeso cartón, y cumplo sin ningún problema. Entonces, yo no tengo que pretender aumentar el espesor del muro de hormigón para tratar de cumplir la transmitancia térmica. La transmitancia térmica en muros de envolvente de hormigón va a poder aumentar el espesor del poliestireno. Eso es bien importante, pues en realidad nos han llegado algunas consultas de que nos preguntan, oye, tengo especificado un muro de 12 en la envolvente de la vivienda. ¿Me conviene hacerlo de 15? La respuesta es no. No conviene hacerlo de 15. De hecho, en vez de 12, bájate a 10 y vas a poner 5 milímetros más de poliestireno, y el costo es marginal. La mano de obra es la misma, o sea, lo único que uno está comprando son 5 milímetros más de poliestireno, porque al final las soluciones de envolvente que se están usando hoy día la solución de protección térmica es un sándwich que ya viene listo en productos comerciales, que es un poliestireno con una placa de yeso cartón adosada, y solamente se adosa por los muros perimetrales de manera interior. Y eso no tiene ningún problema para cumplir la transmitancia térmica exigida. Eso se está haciendo hoy día en viviendas, desde vivienda social hasta vivienda de alto estándar. Entonces, esta es otra de las formas de cumplir, ocupando solamente una de las soluciones que me propone la ordenanza. ¿Qué pasa con el tema del fuego? La ordenanza me pide cierta resistencia al fuego y me dice, mire, la vivienda la va a clasificar por un cierto tipo A, B, C o D, en donde el D es la edificación habitacional. Y para la edificación habitacional, por eso está marcado en rojo, me dice, para cada elemento me va a pedir una cierta resistencia al fuego. Para muros cortafuegos, muros en zona vertical de seguridad, muros caja de ascensor, etc. En el caso de la vivienda, para los muros que separan dos unidades, estamos en el 4, que es si yo tengo un pareo simple, el muro que tengo que dejar, el muro divisorio que separa las dos viviendas, tengo que poner un F60. Y para que tengan una idea, un muro de 10 centímetros tiene un F de 90. ¿Qué significa el F90? Es una resistencia en tiempo, son 90 minutos. O sea, con un muro de 10, para separar un pareo, cumplo la resistencia al fuego que me exige la norma, la ordenanza general. A su vez, análogo a la norma térmica, también están las tres formas
de si yo quiero hacer un ensayo, esa es una alternativa por memoria de cálculo, o usar una de las soluciones que me propone la ordenanza. Siempre hay tres formas de cumplir la ordenanza. ¿Qué pasa con el tema acústico? Un muro de 10 centímetros de hormigón armado aísla 45 decibeles de una fuente sonora a otra en la habitación contigua, separada por un muro de 10 centímetros. Y vamos a la siguiente. Tengo el caso de división horizontal de 2 unidades. Y aquí la ordenanza me dice, mira, en realidad tienes que aislar 75 decibeles, no 45. ¿Por qué? Porque si en la vivienda que está justo sobre la mía hay 2 personas hablando a 45 decibeles, no vamos a tener ningún problema, no se va a escuchar hacia abajo. El problema es cuando caminan, o el llamado taconeo. Entonces, para aislar el taconeo, es decir, para no escuchar los pasos del habitante que está arriba mío, yo tengo que aislar 75 decibeles. Y para aislar 75 decibeles, yo necesito un espesor de 14 centímetros en hormigón. 14 centímetros en hormigón, estamos hablando de un hormigón enlucido, no estamos hablando de un hormigón con un cubrepiso, un hormigón con una esponja más una alfombra, etc. Entonces, si yo quiero hacer una vivienda solamente de hormigón, sin ningún recubrimiento adicional ni en el piso ni en los muros de 10, losas de 14, y con eso separo viviendas por todos lados. Si estoy dentro de la misma vivienda, no tengo esa exigencia y ya solamente el espesor lo va a determinar el ingeniero estructural, que va a determinar la losa por las cargas. Normalmente en viviendas como las que les mostré hace un tiempo en esta presentación, eran losas de 10 centímetros, que separa el segundo piso, pero es la misma vivienda. Entonces ya no tengo esa exigencia. ¿Qué sucede en la práctica? Vuelvo a las 3 formas de cumplir la ordenanza. Algunas constructoras me han dicho, oye, en realidad yo los 75 decibeles tengo otra forma de cumplirlo, lo voy a cumplir mediante un ensayo. Yo voy a hacer una losa de 12, pero voy a poner un cubrepiso, yo voy a poner un aislante y una alfombra, porque así los voy a entregar los departamentos. Y uno hace el ensayo y cumple, y no tiene ningún problema en cumplirlo, y puede separar 2 viviendas. Y con eso también evito esto que está acá, que es el taconeo, y aíslo los 75 decibeles. O sea, no se queden solo con la solución básica, que la solución básica estamos hablando de hormigón enlucido, hormigón a la vista. Entonces, vámonos a los muros de 10 centímetros. ¿Y qué tenemos? Para el caso sísmico, prácticamente en todos los casos, en casas de 1 y 2 pisos, deberían estar cumpliendo, salvo casos excepcionales, contados. Pero el muro de 10 debiera andar bien en todo Chile. Resistencia al fuego, el caso más crítico es el pareo, y con muros de 10 también cumple. El tema acústico, vimos hace un momento que el muro de 10 aísla los 45 decibeles y está propuesto también dentro de las soluciones de la ordenanza. Y el caso térmico, aquí no sacamos mucho, en realidad vamos a tener que aislar de todas maneras, los muros sean de 10, de 15, de 20, de 25, en la zona central vamos a tener que aislarlos igual. Para no cumplir, para hacer solo un muro de hormigón estaríamos hablando de algo de entre 60 y 80 centímetros de muro de casa, lo que es absurdo. Entonces, no estamos hablando de súmale 5 centímetros más y ya estaríamos ok con los muros, no. De hecho, la tendencia va al contrario, sino a cuánto es lo más delgado que podemos reducir los muros. Sabemos que la aislación térmica vamos a tener que ponerla de todas maneras. Entonces, recomendación, muro de 10 centímetros, y funcionan bastante bien. ¿Qué tipo de hormigón cumple con esto? Un cono 14, desde cono 14 hacia arriba ya se puede hacer, trabajando bien el tema del vibrado. Algunos me han dicho, pero esta cosa tiene que ser con un hormigón autocompactante. Las casas de México que les mostré hace un momento y que tenían malla central, era un hormigón cono 14 bombeable y no tenía ningún problema. Acá, las casas que les mostré que se habían hecho en Chile, se habían hecho con un cono 18. Con un cono 18 es bastante mejor el tema de la terminación.
Y finalmente termino con una invitación a un programa que estamos desarrollando en el instituto. Es un programa para evaluación de prefabricar parte o la totalidad de la vivienda. Esto de aquí ya nos saltamos al tema prefabricado, terminamos el tema de vivienda en sitio, y es un programa que estamos lanzando desde el instituto, y lo que busca es poner asesores de primer nivel y ingenieros de estudio que evalúen la parte económica de si vale la pena prefabricar algunas partes de la vivienda. Hoy día hay casos que ya los baños se están trayendo prefabricados, que es algo que ya se está implementando, pero muchos están ya prefabricando los alféizar de ventana, las cornisas, el tema de las terminaciones de window. Entonces, y algunos han preguntado, bueno, ¿qué pasa si yo con los restos de hormigón que van quedando voy prefabricando algunas cosas? ¿Y qué pasa si prefabrico algo más? ¿O qué pasa si es que definitivamente subcontrato la parte prefabricada y pido a una de las empresas que hoy día hay, que ya tienen sistemas implementados de prefabricado, ok, y implementemos la obra gruesa y yo me encargo del tema de techumbres, ventanas, terminaciones, etc. Entonces, ¿cómo una empresa puede evaluar de manera imparcial todas las soluciones de prefabricado que hoy día hay en el mercado? Entonces, para eso está puesto este programa, que está contemplado un subsidio de Corfo del 50%. Entonces, básicamente, bueno, los objetivos generales es la difusión tecnológica de estas tecnologías, y los objetivos específicos son incorporar herramientas de prefabricación en la vivienda, capacitar a las constructoras, facilitar comunicación constructora prefabricado, y nos vamos a las actividades que básicamente tiene una etapa de evaluación, en donde se evalúa qué tan industrializada es la constructora. Puede que la constructora sea tremendamente industrializada y en realidad no va por el lado de la prefabricación la solución, entonces de todas maneras se queda con la herramienta de medición. La primera etapa es re importante, porque lo que se hace es ir a terreno a la constructora y medir los tiempos de construcción que tiene esta constructora. Y ahí con eso se genera un esquema de recomendaciones y un esquema de trabajo a la medida de la constructora. Y esto lo estamos haciendo con el apoyo de la CDT, con el sistema Calibre, de ir y medir, ok, mira, en realidad tú te estás demorando, que sea 15 días por vivienda en obra gruesa, implementemos estas mejoras, evaluemos prefabricar tal parte, o mira, en realidad este sistema prefabricado sale de los costos, te conviene, veamos, evaluemos estos tres. Entonces se hace una evaluación económica, pero también se hace una evaluación de la velocidad actual de la línea base. Y finalmente, la etapa 3 termina con un comparativo de sistemas que hay en Chile. Hoy día hay cerca de 7 u 8 sistemas prefabricados que ya se están implementando de manera masiva, y estamos trabajando con la Asociación de Prefabricadores de España, que la idea es hacer una gira técnica allá también. Esas son las 3 etapas, y en la gracia que está financiado por Corfo en un 50%. Los resultados es poder evaluar en el fondo si conviene o no conviene usar prefabricados en las empresas. Esa es la presentación. Muchas gracias.